Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros y sintonizar nuevamente este programa que lleva por nombre Generación Relevo. En esta tarde nos acompañan nuestros hermanos Rodrigo Flores y Germán Herrera. ¿Qué tal, cipotes? ¿Cómo están? Dios te bendiga, Rodrigo, Alejandro, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí en el programa. Es la primera vez que me invitan y debo confesar que sí me puse nervioso cuando me dijeron que me tocaba, pero al mismo tiempo estoy alegre porque el Señor nos da la oportunidad de compartir con ustedes las buenas nuevas, que es su palabra, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga a todos. También un gusto estar aquí junto a ustedes, hermanos, amigos. Al igual me siento nervioso, pero creo que estoy más alegre y expectante del diálogo que vamos a tener hoy. Y pues nada, que el Señor nos ayude y nos permita aprender algo de este tema. Amén. Muy bien, nuestro tema del día de hoy se llama propuesta indecente. Y vamos a empezar diciendo que en el libro de Génesis vemos que el pecado entra por medio de un hombre, ¿verdad? Y vemos que el pecado vino porque Adán desobedeció y mintió también. Pero el pecado no solamente se enfoca en cuanto a la desobediencia y a la mentira. Y podemos ver que tiene varias representaciones, pero me voy a detener un poco y voy a decir una pequeña definición del pecado. Y quiere decir que el pecado es cualquier acción que daña la relación que tenemos con Dios. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de estas prácticas, verdad? Porque como les dije al inicio, el pecado tiene diferentes representaciones. Y les pido que me acompañen, por favor, a 1 Corintios 6, del 9 al 10. Si usted tiene su celular a mano o su Biblia, pues le pido por favor que nos acompañe. Y dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los mortales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca del homosexualismo, pero ahora me gustaría saber si Germán o Rodrigo tienen algo que aportar a este versículo de hoy. Bueno, sí, la verdad, a mí me gustaría detenerme un poco en el verso base, específicamente solo en el versículo 9, que dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. El punto por el cual yo me quiero detener aquí es porque me llamó la atención que, si se fijan en la lista de pecados que enumera este versículo, va como en una secuencia. Entonces yo me fui a investigar el significado de cada uno de estos pecados y dice que el primero es de los inmorales. Inmorales dicen otras versiones que también puede ser fornicarios, y el significado de esta palabra es prostituto, dice, o prostituta. Y recordemos que alguien que practica esto es como alguien que cobra por este servicio. Entonces me llamó la atención que la siguiente es un idólatra, y dice que la palabra idólatra significa que es esclavo de una imagen. O sea que esta persona es tan dependiente que ya ni siquiera cobra, pues, sino que ya es esclavo, pues ya es demasiado dependiente de este pecado. Y el siguiente dice que es los adúlteros. También vi como, no sé si ustedes pueden ver el grado de evolución acá. Estos, cabe destacar que son pecados sexuales, pues. ¿Y qué es un adúltero? Es una persona, al igual que un fornicario, que comete un pecado sexual, pero no solo se está ofendiendo a sí mismo, ya está ofendiendo a un vínculo, pues, que ya está incluso formado por un contrato, ya está formalizado. Entonces esta persona ya va más allá que un simple fornicario. Y el siguiente dice que son los afeminados, y la palabra afeminado significa de afinidad incierta, o sea que ya tiene como tendencia o anuencia a nuevas cosas, pues. Y al final tenemos homosexual, que dice que así en seco o sin censura, dice que el significado es que se echa con varón, o sea que comete pecado sexual con varón, pues. Entonces me llamó la atención que va subiendo de gravedad, pues. En este caso el pecado evoluciona y el que lo practica iría en involución, y me llamó la atención porque generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra homosexualismo o alguien que está luchando contra este pecado, pensamos que es alguien que tal vez desde nacimiento viene luchando con esta atadura, pero a mí, como les digo yo, como noté que va en secuencia, puedo entender pues que
un fornicario con este pecado que no atiende este pecado, no lo ministra, este pecado de fornicación puede involucionar hasta este punto, pues si se descuida. Porque como hemos estado viendo en tendencia, hay cosas que a la gente que practica el pecado ya no las llena casi nada, es difícil de que se llene, entonces tratan de probar nuevas cosas y entonces a mí me asustó, pues, porque como les digo, pues alguien si empieza con algo, con un pecado, recordemos que ahora en el tiempo de la gracia el fornicar o el adulterar no solo es en lo físico, dice que el que mira a una doncella y la codicia ya pecó en su corazón, entonces la importancia de ministrarse, pues, y en lo serio que se puede convertir si no lo atendemos. Entonces, no sé si... No, mira qué interesante es ahí que lo que vos hablás, Alejo, cómo va escalando y aterriza al homosexualismo, ¿verdad? Uh-huh. Y luego menciona otros pecados, otro tipo de prácticas, pero nos vamos a concentrar ahí en el homosexualismo. Dice la palabra del Señor en Levítico 18:4. Dice, el Señor le habló a Moisés y le dijo que le dijera esta serie de leyes al pueblo, ¿verdad? Entonces le dice el Señor en el versículo 4 de Levítico 18, habréis cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá y si los cumple, yo soy el Señor. Y en el versículo 22 está clara esta ley que le dice el Señor a Moisés, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. O sea, hermanos, tenemos que cuidarnos de estas prácticas. O sea, para que quede claro, la palabra abominación es del hebreo 84:41, que significa especialmente asquerosidad, idolatría, ídolo, abominable. O sea, ahí podemos ver cómo va ligada este tipo de prácticas con la idolatría, ¿va? Hasta ahí mismo se menciona en el versículo de 1 Corintios 6:9, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. O sea, hay un fuerte vínculo de la idolatría con este tipo de prácticas y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Claro, antes de que avancemos, perdón Rodrigo, yo sé que ya ibas a avanzar al siguiente punto, pero se me escapó algo. O sea, les di el punto de vista, digamos, del significado de estos pecados, pero esto es como eso era a nivel literal, pero también, como decía Rodrigo Flores, a mí se me escapó darles que también en el ámbito espiritual también se puede ver como afectado esta secuencia que les digo. Por ejemplo, el fornicario significa que significa prostituta. Entonces recordemos que hemos aprendido que en lo espiritual alguien que practica eso es como alguien que acepta cualquier cosa que le vendan en términos del evangelio, digamos, que acepta cualquier doctrina. Y en el caso de la idolatría, pues, como digo, ya es un esclavo de una imagen y acordémonos de lo que siente el Señor cuando alguien practica idolatría, pues es como una ofensa directa a Él. Si hay algo que Él se ofende es de que... El Señor es celoso. Claro, correcto. Y el adúltero, esa palabra, o sea, el significado de esa palabra, les debo la numeración Strong, se la debo, pero significa apóstata. Y un apóstata es quien le da la espalda al Señor. Y al siguiente dice afeminado, que es afinidad incierta. Y por último, homosexual. El significado que les di antes era la versión el significado griego. Pero ya si nos vamos al hebreo, significa sodomita, la palabra homosexual. Y dice que es devoto a la idolatría licenciosa. Y licenciosa significa que carece de moralidad. O sea que alguien que practica este pecado, bueno, otra acepción dice que es prostitución idolátrica. Como decía vos, esto va ligado directamente con idolatría, pues entonces, aparte que la fornicación dice que nosotros mismos ofendemos nuestro propio cuerpo, ya cuando dice que tiene que ver con la idolatría, también ofendemos al Señor, pues. Entonces, qué serio, es un pecado un poco... serio, pues. Peligroso. Sí. Por ejemplo, a mí me llamó la atención algo que decía Germán ahorita, que podemos incluso ofender o de alguna manera nuestro cuerpo, pues.
y solamente venía a mi mente lo que decía que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces a mí me llamó bastante la atención lo que el aporte de Germán también, pero ahora vamos a hablar acerca de cómo me comporto ante la insinuación de alguien de mi mismo sexo. Y vamos a parar en el primer punto que dice, soy firme en mis convicciones y le pongo un alto. Les pido que me acompañen por favor a 1 Corintios 16:13, que dice, estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Digamos, lo que me llamaba la atención de este versículo es que dice, estad alertas, permaneced firmes, portaos varonilmente y sed fuertes. Entonces es como que nos estuvieran diciendo, como que somos soldados, ¿me entiendes? Porque a los soldados les dicen que tienen que estar firmes, que tienen que estar pendientes de esto. Y podemos ver de que el joven siempre está expuesto al peligro. Y es por eso que debemos estar alerta, porque el enemigo anda como león rugiente. Y más en estos tiempos como donde se expone el homosexualismo en redes sociales y medios de comunicación. Y es cuando en el momento menos esperado podemos ir en la calle y de repente se te puede acercar otro varón, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú ya tienes doctrina, tú escudriñas su palabra, tú vas a huir. Entonces es por eso que debemos permanecer arraigados en la fe y nunca abandonarla, porque solo por medio de esta fe es que nosotros vamos a poder permanecer firmes y ganar la batalla. Amén. Entonces, no sé si Germán o Rodrigo tienen algo que aportar acá. Qué interesante eso que decís de permanecer firmes, la palabra lo dice, en la fe. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos nuestra fe, ¿verdad? Y cada día tenemos que fortalecerla, leyendo la palabra, buscando más al Señor. Pero si miramos fuera del cristianismo, digamos, yo ayer que estaba estudiando este tema, me puse a indagar un poquito, porque anteriormente había escuchado que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, antes catalogaba al homosexualismo como una enfermedad mental. Pero yo ahora me encontré que hace 32 años, o sea, en 1990, la OMS retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Muchos ven este paso como una consecuencia directa de la eliminación del homosexualismo del manual de diagnóstico del trastorno mental de la Asociación Americana de Psiquiatría. O sea que antes de esta decisión en 1990 hubo una cumbre en Dallas, Texas, fue en el 1972, donde en esta cumbre se presentó un psiquiatra se presentó ahí y de forma anónima, con su rostro tapado. Él vino, se presentó, dio su conferencia, lo primero que él dijo fue, soy homosexual. O sea, y en ese tiempo que el homosexualismo era peligroso y lo catalogaban como una enfermedad mental, pues, y ahí o sea, ya te imaginas la mente de los demás colegas, ¿va? O sea, una locura, porque, o sea, entonces la lógica de estas organizaciones es, si yo, digamos, yo como psiquiatra tengo esta enfermedad mental, o sea, pero yo soy psiquiatra, o sea, escuchemos bien la lógica de ellos, yo soy psiquiatra, pero yo tengo esta enfermedad mental, o sea, no puede ser una enfermedad mental porque yo soy psiquiatra, o sea, algo ilógico, pues, sí. Es como que yo, digamos, siendo un médico, un médico que trata el cáncer, ¿cómo le llaman? Oncólogos, sí. Digamos, y venga yo y padezca algún tipo de cáncer, próstata, lo que sea, pero como yo soy médico y trato el cáncer, o sea, no puedo tener cáncer de próstata. O sea, es ilógico, hermano. Sí. Entonces lo que decía ahí esa palabra, estás alertas y permanecer firmes. O sea, ahí vemos cómo las organizaciones, las facciones políticas, algunas, digamos, no están firmes. Porque en un tiempo decían una cosa, después dicen otra. O sea, ¿qué es esa contradicción? Y la palabra del Señor, hermanos, es viva y es eficaz, dice Hebreos. Y es como un martillo. La palabra de Dios ya está escrita, todo lo que está ahí no se va a cambiar jamás. Entonces nosotros, hermanos, si estamos en algún tipo de confusión, si leemos, si vemos en las redes sociales, si vemos en las películas, en todo esto, en las universidades incluso, que nos quieren meter algún tipo de ideología, hermano, no te confundas.
la palabra del Señor es clara, se permanece firme y no te dejes confundir por una organización que anteriormente decía que esto estaba mal, pero ahora está bien. Y en el futuro probablemente digan que va a estar mal otra vez. ¿Quién sabe? Y al menos yo tengo mi fe en la palabra del Señor, porque esta nunca va a cambiar, hermano. Bien. No, totalmente válido. Yo sí tengo una pequeña aportación antes de que avancemos. 1 Corintios 16:13 nos manda a que nos portemos varonilmente, ¿verdad? Entonces yo busqué esa palabra varonilmente y significa, bueno, la palabra es la G407 y significa actuar varonilmente y portarse varonilmente. Pero me llamó la atención, si ustedes buscan la misma traducción en inglés, ya tiene un poquito más de riqueza la definición y dice que significa to quit like men. Eso significa que es como negarse, o sea, negarse como hombre, dice. Entonces me llama la atención cómo la palabra dice que nos portemos varonilmente y que significa, que esa palabra varonilmente significa negarse como hombres, como diciendo que van a venir propuestas indecentes, como se llama el tema, y que tenemos que negarnos pues a esas propuestas indecentes, como vos decías, de las organizaciones del mundo que van a venir con locuras, que hoy sí, mañana no, tal vez. No, pues entonces qué bonito, pues, que hasta que, como decimos en la palabra, está todo. Ahí no cambia, esa no es variante, nada. Entonces, esa era la aportación de eso. Sí, incluso creo lo mejor que podemos hacer, porque como ustedes dijeron, de que siempre va a haber alguien o algo que va a querer que cambie nuestra ideología, nuestra doctrina, pero si nosotros permanecemos firmes en la palabra del Señor, no va a haber nada ni nadie que cambie nuestra opinión. Entonces, por eso siempre es importante, ¿verdad? Que a veces sé que como jóvenes hay momentos que tal vez no tenemos un chance, ¿verdad?, de leer la palabra o de escudriñar algo, pero sí es importante que nos tomemos un tiempo, porque la verdad que lo mejor que podemos hacer es siempre leer la palabra del Señor. Amén. Es lo mejor que podemos hacer, porque ya nosotros, al estar enriqueciendo nuestro conocimiento con la palabra del Señor, siempre va a venir alguien que te va a querer decir algo, pero tú, como ya estás firme y sabes, ya estás convencido de qué es lo que tú piensas, no va a haber nada ni nadie que te va a poder cambiar tu ideología. Amén, sí. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto que dice, soy indiferente y me da igual. Les pido que me acompañen por favor a Proverbios 14:16, que dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Ahora, ser necio es una persona que se acostumbra a hacer lo que quiere y que muchas veces no piensa en los aspectos negativos que pueda resultar de eso. Y vemos en Mateo cuando el Señor Jesús enseñaba sobre la parábola de los 2 cimientos, ¿verdad? Que el Señor decía al inicio, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahora, vemos que la casa del sabio no fue destruida porque él buscó un buen terreno o porque dijo, este terreno se ve más o menos, no, voy a ir buscando, no porque tenía los mejores materiales, no porque tenía el mejor arquitecto, el mejor ingeniero civil, no era por eso, sino es porque él estaba cimentado en una roca y esa roca es el Señor Jesús. Pero ahora vemos el lado opuesto. ¿Qué pasó con el necio? El necio hizo lo que quería, no le hizo caso al Señor y al final ¿qué hizo? Su casa se destruyó. Y entonces, ya conociendo la palabra del Señor, no te puede dar igual qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Su palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos. Y este tema del homosexualismo, antes hablar de este tema era como un tabú, pero ahora vemos cómo se habla con más frecuencia y cómo incluso se han perdido hasta amistades por no compartir el mismo criterio. Entonces, no sé si vos, Rodrigo, o Germán, tienen algo que aportar aquí. Bueno, sí, yo solo quería agregar, bueno, yo soy de los que me gusta buscar el significado de las palabras, yo creo que ya lo pudieron notar. Y como dice, pero el necio es arrogante y descuidado. O sea, primero dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta. Entonces, digamos, si es alguien sabio, es el que tal vez tiene problemas con este pecado, pero tiene el deseo en su corazón de cambiar, pues. Entonces él teme, pues, porque el Señor le ha puesto en él esa sabiduría, ese celo, teme, pero no solo teme, sino que dice que se aparta.
Pero por el otro lado dice el necio es arrogante y descuidado. Entonces yo me fui a buscar la palabra arrogante y dice que significa cruzar al otro lado, dice. Pues, literal, así significa cruzar al otro lado. Pero bueno, esta palabra, si ustedes la van a buscar, es la H5674 y tiene amplias acepciones. Tiene, no sé, no las conté, pero sí tiene bastantes. Y una de esas es transgredir y transgresión. O sea que alguien arrogante es un transgresor, pues. Y la otra palabra que es descuidado, si ustedes se van a otras versiones, dice que es confiado. Entonces la palabra confiado significa apresurarse, a refugiarse, dice figurativamente confiar, seguro, o poner la esperanza en algo, dice. Entonces yo lo que entendí es que alguien que es necio es un transgresor, como dice, es arrogante y descuidado. Entonces, con base en las definiciones que encontré, es un transgresor que se confía, pues, porque alguien que teme, tal vez como hemos aprendido, el pecado tiene su grado de placer, pues. Bueno, fuera que el pecado fuera horrible, que no lo sintiéramos atractivo, pero no nos engañemos, el pecado es dulce, pues, tiene su grado de placer, como les digo. Entonces, pero se aparta del mal, pues, como dice el sabio, teme, pues, como, no puedo hacerlo y me aparto. Pero dice que el necio es un transgresor y confiado, dice, o sea, que no le importa. Y como les digo ahí, que dice que arrogante significa cruzar al otro lado, o sea, que va como de aumento en aumento, pues, o sea, él hace que el pecado evolucione confiadamente, con la rienda suelta, como dice. Hasta que se convierta en una lepra. Correcto. Dice la palabra en Isaías 35:8, en la versión PDT. Habrá una carretera que será llamada el camino a la santidad. No será transitada por gente impura, sino por aquellos que siguen el camino de la santidad. Los necios no caminarán por él. O sea, un necio aquí está claro, no caminará hacia la santidad. Y eso es lo que buscamos nosotros como cristianos, ¿verdad? Permanecer, no solo caminar ahí en el camino de la santidad, sino que permanecer en él. Y para que no seamos necios, pues, o sea, está clara la palabra del Señor, ¿no? Incluso tengo este versículo en Romanos 16:17 que dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Y quiero enfatizar esta parte que dice: apártense de ellos. Entonces me llamaba la atención porque es cierto, nosotros tenemos que cuidar nuestra santidad con celo, pues. Amén. Y era lo que siempre decíamos al inicio, que alguien va a querer venir a cambiar tu ideología, tu doctrina, pero lo mejor que uno puede hacer es apartarse. Y era como yo les decía antes, ¿verdad? Que incluso hasta uno puede perder amistades, puede tener pleitos con esas personas, pero la santidad es algo que nosotros tenemos que cuidar con celo. Amén. Porque aquí el versículo que vos decías, Rodrigo, también, que no será transitada por gente impura, sino por aquellos que siguen el camino de la santidad. Y ese camino de la santidad es el que nos va a llevar a la vida eterna y en el lugar donde nosotros seremos felices con el Señor. Sí. Ahora, vamos a pasar al tercer punto que dice: sucumbo ante sus propuestas. Les pido que me acompañen por favor a Gálatas 5:16 en la versión PDT, que dice: por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu Santo guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y es importante que nosotros como jóvenes anhelemos la llenura del Espíritu Santo, porque sin su guianza nosotros nos vamos a salir de redil y vamos a querer andar errantes. No vamos a tener una dirección por donde caminar. Y como dice ahí, ¿verdad? Deseos perversos de su naturaleza carnal. Está en nuestra naturaleza el querer pecar, pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él produce un cambio. Y vemos un ejemplo en la Biblia con Saulo, quien antes se dedicaba a matar israelitas. Después de que él tuvo un encuentro, él después pasó a ser uno de los discípulos de Jesús. Entonces vemos que al dejar de ser guiados por el Espíritu Santo, uno de los frutos que da es el dominio propio. Amén. Entonces, Germán o Rodrigo, ¿tienen algo que aportar? Bueno, solo una pequeña aportación. Cuando dice este versículo de Gálatas 5:16,
y no cumpliréis el deseo de la carne. Me recuerda el verso anterior, del punto anterior de Isaías 35:8, que nos manda a caminar por el camino de la santidad, pues, que, o sea, que para ser parte, para esta vida del Evangelio, como yo lo entendí aquí, es que ocupamos dos cosas. Uno, no cumplir el deseo de la carne y andar por el camino de la santidad. No sé si me pueden ayudar, si tienen ahí la facilidad de buscar versiones. Ese mismo versículo, perdón, de Isaías 35:8, pero la versión de la Reina Valera 60 y la leen, me llamó la atención mucho cómo describe esta versión, ese versículo. Ya te ayudo. 10:27. No, Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es lo que les digo, que me llamó la atención que con tal andemos en el camino de la santidad. Dice que si ya estamos en el camino de la santidad es porque no le hicimos caso o prestamos atención al camino de la inmundicia, porque ahí está claro, pues el inmundo no pasará por él. Y me llamó la atención eso que dice, que por torpe que sea, porque me recuerda aquel versículo que dice de lo vil y menospreciado nos llamó, pues. Entonces, que es cierto, el Evangelio es una carga, igual dice, ligero es mi yugo y fácil es mi carga, dice, o sea, no deja de ser una carga, pero a veces nosotros mismos ponemos como ese peso, pues, cuando lo único que tenemos que hacer es caminar por esa senda, por el camino de santidad, y como dice, no se extraviará. Entonces, esa era mi aportación. No sé vos, Rodrigo Flores, si tenés algo que aportar. Quedó claro, hermano. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo el Señor obra en nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que todos pecamos de diferentes maneras, pero vemos cómo el Señor intercede por cada uno de nosotros. Y vemos que el primero dice que en Dios se rompe toda esclavitud de pecado. Isaías 10:27 en la Reina Valera 2015 dice: el Espíritu Santo del Señor trae libertad de toda clase de pecado. Dice que el Espíritu Santo del Señor. Entonces, como decía anteriormente, nosotros necesitamos verdaderamente anhelar una relación con el Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a liberar de los pecados que no podemos librarnos nosotros mismos. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con otro punto. Vamos a Mateo 5:37. Dice así: antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Este punto, pues lo llamamos que pecado es pecado. Entonces, con base en este versículo y hablando de que el pecado es pecado, cuando se trata del pecado, no hay puntos medios. No hay como tal vez o depende o en esta circunstancia. No, el pecado es pecado. A pesar de que hemos aprendido que el pecado tiene como ciertas categorías, ¿verdad? Tiene 3 categorías, si no mal recuerdo: transgresión, pecado e iniquidad. Gracias, sí. Entonces, a partir de que ya es una rebelión o una transgresión, ya es pecado. Pues. Sí. Ya, y de ahí para adelante ya es pecado, no se vale. Sí, pero es que estaba sometido a esta condición, o si no, aquí. Este punto me recordaba cuando yo estaba en el colegio, tenía una maestra de matemáticas que llegaban alumnos y decirle: maestra, fíjese que la respuesta era 55, pero yo le puse menos 55 porque puse un error mal un dígito mal un signo mal, perdón, en la calculadora. Y ella decía: es que el signo hace la diferencia. Aquí no hay puntos, en las matemáticas no hay puntos medios. No te puedes. Sí, siempre me acordaba que ella decía: las matemáticas son exactas. Es como que, digamos, una adolescente de 15 años, decía ella, vaya donde su mamá y le muestre un examen de embarazo positivo y le diga: solo fue un signo. Un signo de 9 meses. Solo, sí, un signo de 9 meses, sí. Pero no, pues a lo que voy es que hay mucha gente que trata de maquillar este pecado del homosexualismo como amor es amor. No nos engañemos. Aquí no hay, como les decía, no hay puntos medios, no hay condiciones, no hay
sí, solo sí, no hay condicionantes. Pues. Va de la mano con lo que decíamos anteriormente de estar firmes, ¿no? Ajá, correcto. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Claro, no tenés que tener un punto medio, como decía mi hermano. Claro, y no se trata de que nosotros odiamos o nos caen mal las personas que practican este pecado. Al contrario, a nosotros con quienes estamos en contra es con el pecado, contra esa postura, contra esa ideología. Sí. Contra eso es que estamos. Nosotros no le guardamos rencor a la persona, ¿no? Por eso yo decía, si hermanos si alguien está en una etapa de confusión, hermano, lo mejor que puedes hacer es acercarte al Señor, fortalecer tu fe. Bien te explicaba que el mundo se contradice, pero la palabra del Señor no se contradice. Entonces, ahí está claro, el pecado es pecado, hermano. No, y acordémonos que el Señor nos ama a nosotros, pues a pesar de que nosotros seamos pecadores, Él nos ama. Pero el problema que Él tiene es contra el pecado. Incluso dice Proverbios 8:13, el que respeta al Señor, dice, rechaza el mal, dice. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, y los malos caminos y la boca que dice mentiras. Entonces, lo que voy es que manera de respetar al Señor es rechazando el mal. Como decíamos, como nos invitaba antes, a estar firmes, nos invitaba a su palabra, pues. Y también destacar que no estamos en contra de las personas que practican este pecado. Al contrario, si el Señor pone en su corazón que ellas sean restauradas, bienvenidas sean. Pues, bienvenidas sean. No tenemos ningún problema con eso. Amén. Ahora, sin embargo, permítanme, se me movió esto. Cabe destacar que el Señor nos da herramientas para afrontar todas las tentaciones. Incluso dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea, qué bonito, ¿va? O sea, sabidos estamos que nosotros vamos a pasar tentaciones tarde o temprano, pero qué bonito que el Señor con esa tentación nos manda la salida. Él sabe hasta cuánto podemos resistir. Y me llama la atención que dice al final del versículo, para que podáis resistirla. Entonces me acuerdo de aquel versículo que dice, resistir al diablo, ¿y qué dice? Él huirá de nosotros. O sea, ¿qué magnitud tiene esa palabra de resistir, pues? Y creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar, cuando vos decías lo de que tú sí sea sí y tú no sea no, y lo de Germán decía de afrontar la tentación, es el Señor Jesús cuando Él se encontraba en el desierto y Satanás venía y le ofrecía cielo y tierra. Fue tentado. Pero el Señor Jesús estaba firme y Él, todas las veces que Satanás le ofrecía algo, Jesús le decía que no, ¿verdad? Y creo que como también decía Germán, todos podemos vernos tentados de alguna manera u otra, pero sí es importante que también volvemos al versículo que decía, permaneced firmes. Permaneced firmes, y nosotros siempre debemos estar alerta que en cualquier momento de tentación, nosotros estar ahí listos para afrontar y decir, alto, no, yo no voy a sucumbir a ese pecado. Ese sería el rema de todo esto, digamos, estar firme. Claro, estar firme. Entonces, hermanos, para practicar la iniquidad pone en riesgo nuestro lugar en el reino de Dios. Por eso tenemos que vestirnos con la armadura que Dios nos da. Y eso lo podemos encontrar en Efesios 6, del versículo 10 al 18. Les voy a leer la primera parte, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, aquí, claro está que no es con nuestra fuerza, hermano. Si nosotros estamos pasando momentos de flaqueza, debilidades, ¿qué mejor manera de buscar al Señor? Nosotros solos no vamos a poder, hermanos. Tenemos que buscar la fuerza del Señor, apoyarnos en ella. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo y tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hermanos,
nosotros tenemos días malos, todos tenemos días malos en los que podemos ser tentados. Como decía mi hermano, hasta el Señor Jesús fue tentado, hermano. Y nuestra lucha, hermanos, cada día no, o sea, nuestro enemigo no es nuestro vecino, no son nuestros papás, quien quizás nos prohíbe hacer algo y, y nosotros los tomamos por enemigos. No, hermano, aquí está, nuestros enemigos van más allá de lo terrenal. O sea, estamos hablando ya de cosas serias, hermanos. Y por eso dice la palabra, tenemos que revestirnos de la armadura del Señor, y que esto arranca desde el versículo 14. ¿Qué tal si las vemos todas brevemente, hermanitos? No sea lejos, si puedes leerme ahí Efesios 6:14. Así que manteneos firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. En este versículo podemos ver dos elementos. Uno es la verdad y otra la rectitud, que en otras versiones dice justicia. La verdad sería el cinturón, es lo que mantiene firme a un soldado, a todo su equipamiento, ¿verdad? Entonces dice Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué me decís de eso? O sea, Sí, ¿qué magnitud tiene la verdad? De que tal vez estamos atados en el pecado, y mantenerse en la verdad, pues que conoceréis la verdad, dice, y esa verdad nos hará libres. Es como un sentimiento liberador. O sea, al decir la verdad, y eso pasa, digamos, cuando uno está mintiendo, ¿va? Que uno dice que, mami, fíjate que voy para tal lado. Y tal vez no es así, pero sabes que mentiste, pero adentro vos sentís como, hey, como que te están tocando la puerta. Está mal, está mal, algo está pasando ahí. Pero después que vos vas y cuando regresas a tu casa y le decís, mami, fíjate que te mentí y no fui a ese lugar que te dije. Entonces ya uno, tal vez, pues sí es cierto, tus papás te van a llamar la atención, pero uno se siente bien diciendo la verdad. Sí. La verdad os hará libre, hermanos, hay que vivir en la verdad. Tenemos el segundo elemento, que es la coraza. Este sería como el casco, ¿verdad? O sea, en la justicia o rectitud. Dice la palabra del Señor en Isaías 59:17. Se puso la justicia como coraza. Ese es el encabezado del versículo. Entonces esta es la justicia que viene de Dios, hermano, que nos protege ante las terribles acusaciones del maligno. No sé si me pueden buscar ahí Romanos 8:33, solo lo anoté y no lo... Voy. Romanos 8:33. ¿Tenés alguna versión en específico? No, cualquiera puede ser. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Entonces podemos ver ahí que la justicia del Señor, la rectitud, nos aparta de la acusación del maligno, ¿verdad? Y qué importante es vivir en la justicia del Señor. Dice también en Efesios 6:15, vamos con el siguiente elemento, que sería el calzado del Evangelio de la Paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Dice Romanos 10:15, la versión LBLA: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Entonces el Evangelio, hermano, el calzado nos da a entender que nosotros como cristianos debemos de darle a conocer a aquellos que no conocen al Señor, de llevar las buenas nuevas al Señor. Tal y como un ejemplo es lo que estamos haciendo ahorita, queremos llegar a personas que quizás no conocen al Señor, personas que quizás están confundidas en su manera de vivir. Sí, incluso la palabra del Señor dice que nosotros estamos enviados a ser discípulos. Amén. Y también, como decía, el único que puede, ¿cómo decirlo?
como darte como una crítica, el único que puede justificar es el Señor. O sea, nosotros no podemos atribuirnos eso. Nosotros no podemos ir y decir, hey, esta persona me cae mal porque está practicando este pecado. Esto no nos corresponde a nosotros. El Señor nos ha aceptado a nosotros con nuestros pecados. ¿Por qué nosotros no podemos aceptar a otra persona que también está pasando por un momento de tribulación? Entonces, como vos decías, pues si nosotros estamos aquí en este programa, no es para, ay, que nos miren que queremos ser famosos, no es nada, sino es simplemente porque el Señor tiene un propósito con este programa, que es también llegar a cada uno de los jóvenes. Entonces sí es importante también, porque hay momentos que uno como joven, no, es que me da pena hablar acerca de la palabra del Señor. No tiene que darnos pena, porque incluso nosotros también estábamos en el mundo y de repente vino alguien con un versículo, vino alguien con una palabra de aliento que fue enviado por el Señor. Entonces a nosotros también el Señor, en algún momento u otro, el Señor nos va a enviar también a traer personas que están afuera y hacer crecer su redil. Así como a nosotros nos llegó la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que hacérsela llegar a otros, ¿no? Sí, es importante. Entonces, también tenemos el siguiente elemento, sería el cuarto. Efesios 6:16 dice, en todo tomad el escudo de la fe. Este es importantísimo, hermano. Con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe, hermanos. Dice su palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es importante, hermanos, que nosotros cada día fortalezcamos nuestra fe. Aquí anoté un versículo, Romanos 10:17, no sé quién lo busca ahí, por favor. ¿Cuál? 17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, que es importante, podemos entender ahí que a través de nuestro oír, nosotros nos expongamos a la palabra del Señor. Cada vez que tengamos la oportunidad, hermano, exponer nuestro oído a la palabra del Señor, así podemos fortalecer nuestra fe. Me llamaba la atención que vos decías el escudo. Y si lo vemos en serio, ¿qué es un escudo? Un escudo te protege. Entonces van a venir dardos, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, pero si tú estás firme y tienes el escudo de la fe, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque, o sea, sí, me llamó bastante la atención eso que vos decías, el escudo, y un escudo te va a proteger, un escudo te va a proteger sin importar por lo que estés pasando, y tú estás firme en lo que crees. Ya te imaginas un soldado sin escudo, todos los dardos le van a caer. Tiene la batalla perdida. Es importante equiparnos con este elemento. Todos son importantes, pero lo que es la fe, hermano, es sumamente importante. Solo para enriquecer un poquito, dice que la fe, en ese versículo de Romanos que leíste, dice que significa persuasión, credibilidad y moralmente convicción. O sea, que palabra que no solo convicción, sino que dice moralmente. Porque todo lo que estamos hablando aquí son pecados inmorales. Entonces dice que como moralmente convicción, o sea, en lo que yo entendí es que todo lo que el Señor te ha enseñado en el camino del Evangelio, estar firme, estar convencido que no va a venir cualquiera y te diga, no, si es que amor es amor. No, estar firme, estar convencido de que nosotros tenemos una moralidad íntegra que mantener. Amén, así es. Hermanos, como quinto elemento tenemos el yelmo de la salvación. Dice Efesios 6:17, tomad también el yelmo de la salvación. Nos vamos a quedar ahí en el yelmo de la salvación. Dice su palabra en Isaías 59:17, y el yelmo de la salvación en su cabeza. O sea, el yelmo es un casco. Y esta salvación, hermano, es la que protege nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro hablar. Y por eso no debemos de dar lugar a la duda en nuestra mente, hermanos. Debemos de ser firmes, tenemos que tener convicción, como decía mi hermano. Y qué bonito que dice que cuida nuestros pensamientos. En ese caso yo considero que aplica para cualquier pecado. Por ejemplo, la gula, no sé si a ustedes les ha pasado que acaban de comer y acaban de almorzar y ya están pensando que van a cenar. Se gula, pues nos estamos adelantando. Un pecado que parece simple, ¿no? Y hasta planeamos, digo, bueno, esto me pidió jalón, lo voy a dejar y aquí queda Burger King y un solo me va a comprar, ¿cómo?
Entonces, hasta en eso, pues, porque digamos que hay, o por personas, digamos que padecen del estómago o algo y están afanados por comer aquello que les hace daño, pues. Entonces, hasta en eso que el Señor ponga yermo en nuestros pensamientos, pues, para ser firmes, pues. Y trasladarlo a lo que lo estamos hablando, lo que es la homosexualidad, hermano. Como le hemos dicho, o sea, podemos caer en Babilonia. Babilonia es confusión. Entonces podemos caer en confusión en nuestra mente, o sea, en nuestra mente se pueden generar varias confusiones. Por eso es importante este elemento que es el yelmo de la salvación. Y tenemos el sexto que es de las mejores, hermano, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice en Efesios 6:17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo podemos aplicar esto? La palabra del Señor. Podemos ver al Señor Jesús, vos lo mencionabas antes, cuando fue tentado en el desierto. ¿Qué mejor ejemplo? Es el mejor ejemplo que yo veo en la Biblia de cómo desenvainar la espada. O sea, ahí el Señor Jesús se lució sacando la palabra. Él fue el mayor ejemplo de la palabra. Eso está en Mateo 4:1. Él nos enseña cómo Satanás vino a tentar al Señor Jesús y su respuesta fue siempre declarar la palabra del Señor. No sé si alguien ahí me puede buscar 2 Timoteo 2:15, por favor. 2:15, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. O sea, debemos ser diestros con la palabra del Señor, ¿no? Debemos manejar la palabra del Señor. No sé si tienen algo ahí que aportar. Creo que en cuanto a la armadura de Dios es importante querer anhelar cada uno de ellos, porque de nada te sirve solamente tener el escudo si no tienes el yelmo de la salvación. El escudo solo funciona como defensa. Claro. ¿Sí? Entonces sí es importante que nosotros como jóvenes anhelemos tener cada uno de ellos, porque vemos que cada uno de esos elementos tiene una función importante en nuestra vida. Entonces nosotros como jóvenes siempre debemos anhelar a diario esta armadura, porque vemos la importancia que tiene en nuestra vida, porque eso nos va a ayudar cada día a alejar más el pecado y querer acercarnos más a Dios, porque incluso su palabra dice de que no podés adorar a Dios a dos dioses, porque sí, vas a terminar amando a uno y vas a terminar aborreciendo al otro. Entonces yo creo que nosotros lo que queremos es amar al Señor. Entonces por eso nosotros cada día debemos, Señor, por favor, ayúdame, porque es como decimos, todos a diario afrontamos tentaciones, y entonces ahí es cuando nosotros portamos el yelmo y decimos, Señor, por favor, ayúdame a no pensar en esto. Viene una prueba, Señor, por favor, protégeme con el escudo de la fe, Señor, me pongo las sandalias del Evangelio y, Señor, anhelar cada uno de ellos es importante. Amén. Ahora, que ya vimos lo de la armadura, ahora vamos a pasar que en Dios vemos cómo Él interviene por cada uno de nosotros, y el primero es que vemos que en Dios se rompe toda esclavitud de pecado. Isaías 10:27 en la Reina Valera 2015 dice: el Espíritu Santo del Señor trae libertad de toda clase de pecado. Ojo, dice el Espíritu Santo del Señor trae libertad. Entonces, vuelvo y repito que es necesario anhelar una relación con el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es quien nos va a liberar de los pecados de los que nosotros mismos no podemos liberarnos. Es como lo que decía Rodrigo al inicio, ¿ves? Que vienen instituciones mundiales y nos dicen, hoy sí, mañana no, mañana esto, mañana lo otro, pues. Entonces nuestro entendimiento humano dice, no, es que la OMS lo dijo, o sea, es fácil. Es por eso como decimos que tenemos que estar vigentes de que el Espíritu Santo nos esté guiando, pues. Que este temor en nosotros, no podemos ser templos vacíos, hermano. Debemos de procurar siempre que el Espíritu Santo del Señor more en nosotros, anhelarlo, debemos anhelarlo. Y algo más del versículo que nos comentaba Rodrigo Flores, del 2 Timoteo 2:15, de manejar la palabra con precisión, la palabra de verdad. Yo ahorita seguí leyendo el 16 y dice, evita las palabrerías vacías, dice, y profanas.
porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. O sea que no nos perdamos de la palabra, pues todo está ahí. ¿Para qué usar tanta palabra vana? Si nosotros nos basamos en nosotros, No, o vamos. en la OMS o en otro, Sí. en lo que está en el mundo, aparte de que nos vamos a confundir a nosotros mismos, vamos a confundir más a otros. Sí, el mundo te va a dar una de palabras, te van a enmielar, te van a querer atraer y son palabras vacías, sinceramente, hermano. Y ahí es la palabra del Señor, tal y como lo leía, va, o sea, ¿para qué tanto? Y la palabra del Señor es clara, hermano, no ocupamos tanto. Bueno, entonces vamos a avanzar más y este punto es bonito, porque se llama El Señor perdona y limpia, se llama ese punto. Y vamos a Isaías 1:18, dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Qué bonito, ¿verdad? Que dice que aunque nuestros pecados sean oscuros, rojos, sin importar la magnitud de que sean, que el Señor nos va a limpiar, pues yo me acuerdo que discutíamos hace poco vos creo que lo dijiste, de un versículo que dice que el Señor nos justificará. Y yo busqué el significado de esa palabra y dice que nos va a hacer inocentes otra vez, sí, que nos va a ser justos. Entonces, maligno no podrá acusar. Ajá, y qué bello eso. Pues, este punto me recordó cuando un catedrático que tuvo en la universidad una vez nos regañó, o sea, no me acuerdo de qué, pero nos dijo, pero ahora viene, ¿cómo van a solucionar esto? Y nos dijo, qué feo que lo regañen a uno, dice, y no le cuenten algo bonito al final. Entonces, como nosotros estamos conscientes, ese tema es complejo, pues. Sí. Es un tema difícil de abordar, es un tema complejo. Como hablamos, pecado es pecado, pero yo considero que hablar de este pecado tiene un grado de dificultad un poquito mayor por el nivel de que tiene. Pero qué bonito que hasta este pecado el Señor lo perdona, pues, y lo puede pasar por alto. Amén. Si buscamos una conducta. Sí, todavía estamos a tiempo. Correcto. Y dice Ezequiel 33:11, diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras. Es lo que decimos, el Señor no quiere que muramos pues nosotros si pecamos, Él quiere que nosotros nos convirtamos a Él y que tengamos vida. Dice, o sea, no solo que nos convirtamos, dice que quiere que vivamos, pues, que vivamos. Entonces, solo recordarle a alguien si está sufriendo o batallando contra este pecado, pues que le pida al Señor que le cambie el corazón y que sea Él lo justificar, porque solo el Señor puede. Amén. Ni yo, ni nadie, ni ningún, digamos, bueno, solo el Señor, pues solo el Señor tiene el poder de cambiar y de justificar a alguien, pues. Entonces no sé si ustedes quisieran aportar algo en este punto. Pues, sí. Y tal y como lo decía el versículo, por muy grave que sea el pecado, hermano, el Señor lo va a perdonar. Y siempre si nos mantenemos en santidad, ya que la santidad trae recompensas. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, qué importante es permanecer en la santidad, hermano. Vamos a recibir esa hermosa recompensa que es la corona de vida. No sé si tienen algo que aportar ahí. Pues yo, la verdad, lo quería comentar en el punto anterior, pero ahorita que me acuerdo, recordemos, ¿va? Que dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿va? Pero primero viene la confesión y qué difícil ha de ser para alguien confesar tipo este pecado, pues, o sea, que es como les digo, por si alguien que está luchando contra este pecado llega a ver esto, que el Señor te fortalezca, pues, para vencer esa barrera de la pena o del qué dirán, como decíamos aquí hace poco, que la verdad nos va a hacer libres, pues. Entonces que el Señor le quite ese yugo, pues, de estar cargando tal vez con el qué dirán, con esa pena. Así. Aquí
no estamos para juzgar a nadie, en realidad. No estamos para juzgar a nadie. Si todos pecamos, todos somos pecadores. Entonces, como lo comenté antes, el Señor es el que puede hacerlo ahora. ¿Sí? Vamos a pasar a las conclusiones y pues la mía es que Dios es fiel y no tenemos que preocuparnos de cómo Él hará o cómo Él obrará en nuestras vidas. Más bien, en cambio, debemos cuidar nuestra parte del versículo que dice, estar siempre atentos, firmes en la fe y ser valientes y fuertes en los momentos de prueba. Entonces, no sé si vos, Rodrigo o Germán, tienen una conclusión que quieran también aportar. Pues, más que todo, lo que había dicho antes, el rema aquí para mí sería permanecer firmes, hermanos. Permanecer en santidad y el Señor nos va a recompensar. Amén. No, y solo recordarles que para el Señor no hay nada imposible. Yo en lo personal considero que al Señor le gusta cuando nosotros le traemos casos imposibles, pues, porque para Él es fácil, pues. Sí. Para Él lo difícil. Cosas con las que nosotros no podemos Correcto, lidiar, ¿no? correcto. Entonces el Señor todo lo puede. Entonces si nosotros nos humillamos y le pedimos a Él no nos va a negar una santificación, como decía. Lo que quiero es que ustedes se renuncien al mal y se vuelvan a mí para que ustedes tengan vida. Entonces eso es lo que yo tengo para compartirles. Amén. Amén. Bueno, cipotes, quiero agradecerles su tiempo por estar aquí en Generación Relevo, pero antes de orar, quiero saber si alguien siente en su corazón en esta tarde recibir al Señor. Y si tú tienes ese deseo, te invito a que digas esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi único Salvador, me arrepiento de todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Y si en tu caso es reconciliación, yo te pido que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, vuelve a inscribir mi nombre en el libro de la vida, limpia mis vestiduras y ayúdame a seguir en tu camino. Bien, ahora vamos a orar y vamos a despedir este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos a ti, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido poder estar aquí, Señor, como hermanos y como amigos que tú nos permites ser, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por esta palabra. Nos declaramos esa tierra fértil, Señor, en el cual esa semilla caerá y dará fruto al 100%, Señor, y que en los momentos de prueba, que nosotros podamos permanecer firmes en tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que en esos momentos de tentación nosotros seamos fuertes y valientes y permanecer alerta, Señor, y siempre portar la armadura que tú nos has dado, Señor, que podamos decir no a lo malo, Señor, y que porque siempre, Señor, anhelemos tener la santidad, porque como hemos visto, Señor, la santidad trae recompensa, Señor, y nuestro anhelo es siempre estar en tu camino, Señor, y nunca alejarnos de él. Te damos toda gloria y te damos toda honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, les damos gracias por su tiempo. Les esperamos en nuestro próximo programa y siempre recordarles nuestras reuniones el domingo a las 9 de la mañana, el martes nuestra reunión de enseñanza a las 6:30 y el viernes nuestra reunión familiar a las 6:30. Así que te esperamos aquí con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga.